Hola a todos, esta vez les voy a hablar sobre el culto de Yaldabaoth hoy. Entonces, si hablo de Yaldabaoth es porque es un nombre que se utiliza en la gnosis, es decir, en las corrientes cristianas no ortodoxas de los primeros siglos después de Jesucristo. Es el Dios o el Elohim del Antiguo Testamento que se apropió del dominio sobre Israel y que exige una devoción exclusiva y pide constantemente sacrificios sangrientos. El culto a Jehová o Yaldabaoth hoy en día, por supuesto, uno piensa inmediatamente en el culto de los testigos de Jehová, en el que hay sacrificios sangrientos, aunque no sea evidente reconocerlos a primera vista. En primer lugar, está la prohibición de la transfusión de sangre que puede llevar a sacrificar a su propio hijo. También está la política de excomunión con el corte total de relación con los hijos. Así que, en este caso, es un sacrificio que no es sangriento, claro, pero que es terrible. He encontrado un sacrificio casi sangriento en lo que me despertó recientemente durante la vacunación masiva forzada. El 9 de julio de 2021, Samuel Hurd, entonces miembro del cuerpo gobernante, anunció que más de 19,000 testigos de Jehová habían muerto a causa de COVID. E inmediatamente después, es decir, unos minutos después, en el mismo discurso, dijo que habían hecho todo lo posible para vacunar a los betelitas, y hasta el día de hoy había más de 19,000. Entonces, aquí, si has sido testigo de Jehová durante algún tiempo, esto realmente debería llamarte la atención, porque en el Antiguo Testamento, siempre en la adoración a Jehová, hay una exigencia de equivalencia exacta cuando pide sacrificios. Jehová no tolera lo aproximado. Así que aquí es una confesión del propio cuerpo gobernante que los betelitas fueron sacrificados literalmente para cubrir las supuestas muertes por COVID. Aquí estamos verdaderamente ante un culto sacrificial. Esta cifra de 19,000 no se eligió al azar. ¿Cuántas probabilidades hay de que las muertes por COVID correspondan a las muertes a las personas que fueron vacunadas? Se eligió aquí para proporcionar una equivalencia perfecta. En el anuncio del número de muertos en los demás puntos de actualidad se da una cifra precisa hasta la unidad. Y aquí es una cifra redonda, como no suelen hacerlo, y entonces todo esto es para lograr una equivalencia perfecta. Así que aquí estamos tocando el aspecto sacrificial y esto realmente debe hacernos reflexionar y mostrar, si es que aún hacía falta, que esta vacunación está lejos de ser una medida sanitaria. ¿Existen los sacrificios en otras culturas o en otras religiones? ¿Y tienen esto algún vínculo con Jehová, Yahvé o Yaldabaoth? Recuerdo que Jehová es el Dios judío. Aunque los judíos no pronuncian este nombre desde hace mucho tiempo, en definitiva representa a su Dios. En la masonería regular, que representa aproximadamente entre el 80 y el 90% de los masones en el mundo, Jehová está muy presente bajo su nombre hebreo IHWH, en forma de Yah o como el gran arquitecto del universo. Es el Dios del templo de Salomón, por lo tanto está en el corazón mismo del simbolismo. Los masones adoptaron el triángulo radiante con el tetragramatón o la letra G en el centro directamente de la decoración de las iglesias católicas de la época barroca. Así que, en la mente de la gente, la masonería no es una religión, de hecho, es todo lo contrario. Cuando uno se adentra en los ritos masónicos en su aspecto discreto, incluso secreto, así como en los nombres y referencias que utilizan, se da cuenta de que tal vez se trate de la religión más influyente del mundo. ¿Existen sacrificios vivos o sangrientos en esta religión? Algunos que salieron de la masonería apenas tuvieron tiempo de testificar, murieron misteriosamente. Aquí nos encontramos ante un culto oculto a Jehová, que es muy totalitario, ya que la libertad de expresión puede costarte la vida. Y es un culto que involucra a muchas personas poderosas en este mundo, entre ellas figuras políticas. Cuando uno observa las leyes que se han aprobado durante décadas, se pueden ver sacrificios. Sacrificios de bebés por nacer con el fomento del aborto.
Recuerdo que esto se aprobó en Francia en la Constitución del 8 de marzo de 2024. Es la primera vez en el mundo que un derecho al aborto se inscribe explícitamente en una constitución nacional. No voy a entrar en la polémica de ¿deberíamos prohibir o autorizar el aborto? Por cierto, ¿por qué siempre esta cuestión de obligar o prohibir? Dejemos que la gente sea libre de elegir. Los abortos anuales en Francia ascienden a 250.000. Solo el 5% corresponde a casos problemáticos como la violación, la juventud o la malformación, lo que representa entonces 235.000 sacrificios. ¿En el altar de qué? En el altar, muy a menudo, del confort personal o de una calidad de vida. Es una cifra muy importante. Dicho esto, miren en qué. En otras situaciones también hay sacrificios. En primer lugar, en las guerras. La mayoría de las veces, los pueblos, la gente no quiere hacer la guerra. Son los dirigentes, esas figuras políticas que no se llevan bien, que a veces pertenecen a la misma familia o forman parte del mismo círculo, quienes discuten, pero ¿quién está haciendo la guerra? ¿Es la gente de abajo, la gente común? El pueblo está en guerra, no quieren ir a la guerra, pero van a hacer la guerra unos contra otros. Se están sacrificando. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, la religión fue ampliamente instrumentalizada, pero no estaba en el centro del conflicto, pero fue utilizada para que la gente se sacrificara por Dios, simplemente. El emperador Guillermo II hablaba en esa época de una guerra santa de la civilización germánica y cristiana contra el materialismo eslavo y latino. El cardenal Ahmed, arzobispo de París, declaró: "Es una guerra santa la que estamos librando", y así millones de personas son sacrificadas en nombre de Dios. De hecho, mi bisabuelo tenía 33 años, tenía 2 hijos. Cuando lo obligaron a ir a la guerra, ¿creen que él quería ir a la guerra? Ciertamente no. Fue obligado, perdió la vida y lo honran inscribiendo su nombre en una estela: "Muerto por Francia, muerto por la patria". Dejó una viuda, toda una descendencia que quedó traumatizada, tanto que descubrí esto hace muy poco, es decir, 100 años después. La vacunación de los bebés se realiza entre el segundo y el sexto mes. Así que primero, segundo mes, cuarto mes, sexto mes, aproximadamente 300 bebés mueren cada año en Francia por muerte súbita, y el 80% de ellos mueren en la semana siguiente a la vacunación. ¿Usted lo sabía? Pues no, eso nunca se dice. Así que saquen sus propias conclusiones, pero debemos conocer estas cifras y no ocultarlas. Es un sacrificio de nuestra sociedad, ¿saben? En nombre del beneficio-riesgo, ese que nunca se ha calculado o que siempre es subjetivo. En apariencia, esto no es religioso, pero cuando vemos cómo muchas personas tienen fe en la ciencia, los nuevos sacerdotes de la sociedad atea son los titulados de bata blanca que ejecutan, sin derecho a opinar, las órdenes de los gobernantes. Cuando algunos quisieron mantener su razonamiento científico, fueron despojados, incluso encarcelados o declarados locos. Y bien saben que esto está lejos de haber terminado. Muchos de los actuales responsables de la toma de decisiones son masones. Esta religión, bajo el pretexto de círculos de reflexión, es la religión más influyente del mundo. Y cuando consideran que en la base está el culto al gran arquitecto, es decir, a Jehová, aunque su nombre rara vez se utilice, entienden por qué hay tantos sacrificios sangrientos en la tierra. Recuerden que la nación de Israel fue la primera en recibir las vacunas contra el COVID y la primera en informar sobre ellas. Un número muy importante de efectos adversos, como las miocarditis en los jóvenes. Entonces, eso evidentemente me hace pensar en un sacrificio. En el Antiguo Testamento Jehová reprendía a su pueblo y no tenía ningún reparo en matar a una parte de su propio pueblo. Vean el ejemplo del censo del pueblo por David, del que hablé en el video ¿Quién es realmente? Lo recuerdo bien, trabajando en un establecimiento escolar antes de septiembre de 2021, ninguna persona había sido afectada por el COVID. Nadie. Y a partir de septiembre, octubre de 2021 fue una hecatombe.
El 30% de los jóvenes estaban enfermos y esto por turnos. Siempre había un 30% que estaban ausentes. Habían recibido la vacuna para supuestamente proteger a sus abuelos, y en realidad fueron ellos quienes transmitieron las nanopartículas vacunales a sus mayores, precipitando su desaparición. Es por lo tanto un doble sacrificio: los jóvenes, las personas mayores e incluso toda la población. Y hoy en día todavía vemos todos los daños, con un aumento increíble en el número de cánceres y muertes súbitas. Recuerdo que todas las religiones aprobaron la vacuna y la promovieron. El Papa llegó a decir que era un acto de amor. Puedo asegurarles que hoy en día hay muy pocos que quieran beneficiarse de nuevo de ese acto de amor. El culto a Jehová también se observa en las acciones llevadas a cabo por Israel con su primer ministro, Benjamín Netanyahu. De hecho, ese no es su nombre original. Su abuelo se llamaba Milikovsky. Era un rabino sionista ferviente y fue el padre de Benjamín Netanyahu quien quiso cambiar su nombre y tomar un nombre hebreo. Y su nombre, Netanyahu, contiene Yahú, que se reconoce como Yah, que significa Jehová Adonai, literalmente en forma latina. Cuando ves lo que ha aportado a través de él, hay motivos para establecer una relación con el Antiguo Testamento. Bezalel Joel Smotrich, ministro de Finanzas de Netanyahu, declaró el 18 de enero de 2025, es decir, hace apenas un año: los palestinos son animales que aman la muerte y bailan por la destrucción de su vida. Su apellido indica que es de origen este europeo, pero su nombre de pila es muy significativo. Significa: bajo la protección de Dios, Jehová es Dios. Bezalel Joel, bajo la protección de Dios, Jehová es Dios, o Elohim. Bajo la protección del Elohim, Jehová es el Elohim. Es una elección de nombre muy común en los círculos sionistas religiosos. Yotam Tzur Zakari, presentador de televisión, dijo el 19 de febrero de 2024: los palestinos son animales. Su nombre completo significa: Jehová es perfecto, mi roca, Dios se ha acordado. Me dirán que no hay ninguna relación entre el nombre de la persona y lo que hace. Sí, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre hay una relación. Y entonces aquí pueden ver claramente que hay nombres que han sido elegidos, que han sido designados, que han sido cambiados con el tiempo. Así que en cualquier caso, podemos observar y luego que cada uno saque su propia conclusión. Benjamin Netanyahu había dicho anteriormente, el 28 de octubre de 2023, es decir, poco después del ataque del 7 de octubre: recuerden lo que Amalek les hizo. Realizaremos la profecía de Isaías. Y Amalek representa la exterminación total de un pueblo, como lo que hizo Israel al entrar en la tierra prometida. Al entrar en la tierra prometida, Jehová, en el Antiguo Testamento, le pidió a Israel eliminar completamente, es decir, cometer un genocidio. Amalek, que sin embargo formaba parte de la familia de los israelitas, quizás un poco lejana, pero que formaba parte de su familia. Amilahi Eliyahu, ministro del Patrimonio, hizo un llamado a borrar a Amalek, es decir, a borrar Gaza con una bomba nuclear sin evacuación. ¿Se lo imaginan? Es realmente increíble. Amilahi Eliyahu, en cuyo nombre también se reconoce Yahú, significa literalmente mi pueblo vive y mi Dios es Jehová. ¿Cómo no ver en todas las masacres que están ocurriendo actualmente sacrificios a la causa final, el Dios cruel del Antiguo Testamento? Aunque al principio no veamos relación, pueden estar seguros de que, si indagamos un poco, la encontramos. Pienso en la matanza de bovinos que está ocurriendo en Francia en este momento. Las vacas son vacunadas, se enferman y son sacrificadas, para gran consternación de los ganaderos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para quién? Las preguntas se acumulan, pero después de la historia del COVID no vamos a seguir dejándonos tomar por tontos. Ya entendimos el sistema sacrificial. La historia parece repetirse indefinidamente. Es importante saberlo y espero, en mis próximos videos, aclarar algunos de estos periodos sacrificiales modernos, insoportables y bien ocultos por quienes escriben la historia, es decir, los ganadores. La próxima vez hablaré del genocidio de la Vendée.
Voy a hacer una pequeña pausa durante las vacaciones. Luego volveré para hablarles de mi manera de ver la vida según mi nueva espiritualidad, fuera de cualquier agrupación religiosa. La próxima semana difundiré la entrevista a una autora de un libro apasionante. Les deseo que pasen unas buenas vacaciones de Navidad, en familia si es posible, o con amigos, o incluso solos. La soledad es una buena manera de reencontrarse con la propia conciencia, siempre que no sea impuesta. Si viven en Toulouse o en los alrededores, algunos extestigos de Jehová les proponen reunirse el día de Navidad. No duden en escribirme para que pueda ponerles en contacto con ellos si les interesa. Hasta el año que viene. They stole our breath, they stole the open sky, said it's for your